Ministra de Gobierno, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Estefi, ¿cómo está usted? Buenos días también. La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea es la que va a investigar el caso de los Pandora Papers, que si el presidente incumple o no su mandato con esa prohibición que impulsó Correa para que los candidatos o los funcionarios públicos no puedan tener recursos o bienes en paraísos fiscales. Tiene 30 días para emitir un informe, pero usted ya cree, ministra, que lo que busca en la Asamblea es llevar a un juicio político al presidente. ¿Por qué? Pienso que los comunicados previos de la Asamblea Nacional apuntan en ese sentido, así como las declaraciones que han formulado el presidente Correa, el ex candidato Arauz y algunos de los otros miembros de la Asamblea Nacional. De manera que pienso que el objetivo fundamental que ellos tienen es colocar al presidente en una situación difícil y considerar la posibilidad de la destitución del presidente de la República, lo cual implicaría un entrar para el país en una situación de alto riesgo. ¿Pero cree que eso sería algo que tendría eco en la Asamblea? Es decir, usted hace referencia al expresidente Correa, al ex candidato Arauz, es decir, desde las intenciones que puede tener el correísmo, pero luego que en la actual Asamblea eso tenga eco, ¿lo están viendo posible entonces? Si usted analiza lo que ha pasado en la Asamblea Nacional en los últimos días, usted podrá ver claramente que se ha producido un cambio en el sistema de la votación y que están votando juntos tanto UNES como el Partido Social Cristiano y Pachacutic. De manera que, además, si usted considera que el sitio, o sea, la comisión a la cual debió ser conducida la investigación es la Comisión de Fiscalización, de acuerdo con la forma en la que está estructurada la Asamblea Nacional a través de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en vez de hacer eso, la Asamblea lo que resuelve es enviar esto a una comisión que no tiene ninguna relación con el tema tratado, como es la Comisión de Garantías Constitucionales, en donde existe una mayoría absoluta de las tres fuerzas que he mencionado previamente. Entonces uno ve claramente que hay una intencionalidad de carácter político que va bastante más allá de lo que se está diciendo en este momento. Entonces, ¿usted como ministra cree que esa es la intencionalidad sobre lo que está ocurriendo con esa investigación? Pero el presidente ha respondido, ha hecho pública su declaración de impuestos que está en el SRI, en el 2020 como persona natural, su aporte de 2 millones, 410.000 el fideicomiso, la corporación 127.000, luego las declaraciones del Banco de Guayaquil con 47 millones, estamos hablando del 2020, pero claro, para llegar a esas sumas, cuando ya hacen desde el 2005, que es lo que se ha publicado, en 18 millones como persona natural de Guillermo Lasso o 560 millones como banco, siendo el presidente habiendo sido el mayor accionista. ¿Qué es lo que les preocupa entonces? Me refiero al gobierno. Si el presidente es uno de los ecuatorianos que más impuesto ha pagado en los últimos años y si confirma ya no tener bienes en paraísos fiscales. No, al gobierno no le preocupa nada respecto al presidente de la República, ni a su comportamiento, ni como contribuyente, ni como empresario, en ningún momento de su vida previa, antes de hacer política o durante el proceso de su involucramiento en las actividades políticas. No le preocupa para nada, porque todas las cuentas del presidente de la República son absolutamente claras y demuestran la intención con la que él ha llevado sus negocios previamente y el cumplimiento absoluto de la ley, además de ser, no son 568 millones, son 588 millones de dólares lo que el presidente ha contribuido al erario nacional a lo largo de los últimos 15 años. De manera que en esta línea y respecto de la absoluta transparencia y honestidad del presidente de la República, este gobierno no tiene ninguna duda. Ningún problema. Entonces, ¿qué podría motivar, viniendo la intencionalidad desde la oposición, como usted está advirtiendo, pero teniendo las cosas claras, el que haya un pie, un sustento para un juicio político? Yo pienso que dentro de la Asamblea Nacional puede haber una intencionalidad en ese sentido. Y usted lo puede ver a través de las diversas declaraciones y de las decisiones que está tomando la Asamblea Nacional. Sin embargo, estoy absolutamente convencida que el presidente de la República tiene todas sus cuentas en orden y que demostrará que no existe ningún problema en el momento en el que él envíe la información que le puede solicitar la Asamblea Nacional.
pero como usted bien sabe, hay una distancia entre lo que usted dice, las cosas que se presentan y las pruebas, y en muchas ocasiones las decisiones que adopta la Asamblea Nacional, porque este es un órgano de carácter político y no necesariamente se ciñe estrictamente a los temas y a las pruebas que usted tenga delante suyo, sino que influye otro tipo de factores dentro de las decisiones que se toman en el seno de la Asamblea Nacional. También ha dicho usted que hay una intención de dejar las cosas como están, de bloquear del lado de Pachacutic o de los propios socialcristianos en la Asamblea. Es lo que usted deja leer también en entre líneas de lo que está ocurriendo ahora mismo. Los diálogos que han tenido con PSC, con Pachacutic, no están dando resultados, que es lo que les piden que no puedan dar. En algunos de los casos siempre se han hecho algunos planteamientos que caminan en el orden de mejorar la situación que tiene el país. En otros casos los planteamientos han caminado en una línea diferente porque las ideologías son distintas y las apreciaciones desde cada punto de vista son diferentes. Nosotros pensamos que el diálogo es la mejor alternativa para seguir adelante y creemos que es indispensable sentar ese diálogo alrededor de las líneas del presupuesto, o sea, de los presupuestos que contiene el plan de gobierno, porque fue la propuesta que ha sido votada por el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, cuando del otro lado, digamos, se encuentran algunas posiciones en las que lo que se busca no es llegar a un entendimiento alrededor de un eje y una columna vertebral que se fundamenta en aquellos planes de gobierno que son aquellos alrededor de los cuales se plantean las necesidades del país. Entonces, en este caso, cuando hay una divergencia muy grande entre las posiciones, este diálogo se vuelve mucho más difícil y en algunas ocasiones se ve más, digamos, se percibe más una idea de cambiar completamente la línea del gobierno. En este momento lo más importante para el país es encontrar el mecanismo necesario para poder dar empleo a las 7 de cada 10 ecuatorianos que carecen de empleo. Hay 5.8 millones de personas que están esperando esa solución. Y en el momento en el que se envió el proyecto de ley creando oportunidades, lo único que la Asamblea hizo fue devolverlo. Pero si el gobierno quiere insistir en ese megaproyecto de ley creando oportunidades, está la posibilidad de que la Asamblea, si lo recibe, lo niegue. Los asambleístas deslindan su responsabilidad, que la responsabilidad de lo que incluya ese megaproyecto esté solamente en el presidente, es decir, solamente en el Ejecutivo, y al ser urgente se aprueba concluido el plazo de los 30 días. ¿Por qué no enviarlo otra vez? ¿O es que creen que no va a pasar nuevamente del CAL porque no quieren separar o sacar la parte tributaria o laboral como se lo está planteando? No, el gobierno nacional, Steffi, está abierta a escuchar las propuestas que se hacen desde la Asamblea Nacional y desde distintos otros puntos de las organizaciones sociales o de cualquier ciudadano que emita una opinión que pueda ayudar al gobierno a considerar qué está haciendo en ese momento y de qué manera puede avanzar en el proceso de lograr obtener aquellos resultados que el pueblo ecuatoriano necesita. De manera que el gobierno está analizando en este momento todas las alternativas que han sido planteadas, inclusive el enviar proyecto de ley de manera diferente, es decir, no conservar la unidad del proyecto como originalmente se planteó, sino pensar en enviar un proyecto de ley en materia tributaria y otro proyecto de ley en materia laboral. Ahora, con eso dicho, ayer la presidenta de la Asamblea les cuestionaba sobre la consulta, les decía, bueno, ¿para qué gastarse 100 millones de dólares en una consulta, pudiendo tender los puentes en la Asamblea? Y recordemos algo más de lo que dijo. Y por la Asamblea Nacional no hay ningún problema, incluso que se abran verdaderos canales de diálogo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no ha frenado ni entorpecido ningún proceso. Nosotros solamente hemos solicitado de que se cumpla con la ley y la Constitución, más que todo con esos requisitos que necesitamos para poder calificar los proyectos. Habría que entender que hay una apertura aún a esos diálogos, pero ella dice que sean diálogos verdaderos en los que se puedan sentar a consensuar.
Entiendo yo que existe una modificación de parte de la Asamblea Nacional a través del pronunciamiento que ha hecho la presidenta de la Asamblea, en la línea de que existe una apertura de parte de la Asamblea Nacional a considerar este proyecto tan importante para generar empleo para 7 de cada 10 ecuatorianos que carecen de él en este momento. Y en esa línea, inmediatamente el gobierno va a reaccionar frente al tema y va a abrir este canal de diálogo que ha solicitado la presidenta de la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta que este gobierno ha mantenido todos los canales de diálogo abiertos para todas las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional. Pero la presidenta de la Asamblea, que es Pachacutic también, es el brazo político de la CONAIE. La CONAIE, de su lado, en las declaraciones que hemos escuchado ayer, dice estar a la espera de definiciones. Ya les pide específicamente que hay que congelar en el tema del subsidio, por ejemplo, y ahí parecerían no estar tan abiertos a negociar antes de sentarse a conversar sin tener ya esas definiciones. Recordemos también lo que han dicho. No es simplemente decir, hemos coincidido y decir que hay un acuerdo. Yo hubiera preferido, ¿cuál es el acuerdo? Nos firmamos, punto 1, acuerdo punto 2, acuerdo punto 3, no acuerdo punto 4, no acuerdo, firmamos y demostramos al país. Si no tenemos, por lo menos en los temas sensibles, no podemos avanzar una mesa técnica, porque de hecho, están los temas centrales, en este caso, están quedando en el limbo. Nos declaramos en asambleas permanentes y para la movilización, en este caso, a nivel nacional. Y ayer ya lo dijeron, o congelan o se vienen las movilizaciones. En caso de llegar a un acuerdo, incluso en la Asamblea con Pachacutic, ¿cuánto pesa el que no lleguen a consensos con la CONAIE? Por eso es que están viendo difícil conseguir esos votos de Pachacutic en la Asamblea. Lo que sucede, Estefi, es que hay que comprender la lógica del movimiento indígena. El movimiento indígena tiene varios niveles en los cuales se trabaja. Trabaja desde la perspectiva del bloque legislativo que se encuentra dentro de la Asamblea Nacional. Trabaja desde la perspectiva del movimiento Pachacutic, que es el brazo político del movimiento indígena, y con los coordinadores de ese movimiento. Trabaja desde la CONAIE y desde las organizaciones de base de la CONAIE en el territorio. De manera que hay que hacer un esfuerzo muy grande para poder confluir con cada una de estas formas en las que se expresa el movimiento indígena y que tienen una interrelación entre ellas. Por ejemplo, usted ponía hace un rato las declaraciones del ingeniero Issa, presidente de la CONAIE. En un proceso de diálogo yo no espero que tengamos que tener un papel delante para ir certificando cada uno de los acuerdos que tenemos delante. ¿Por qué razón? Porque confío plenamente en la palabra de la otra persona. Y cuando una persona hace una aseveración en una reunión o en una entrevista o conversación de carácter privado que incluye temas que son de interés nacional, yo considero que esa es la palabra y que ese es el acuerdo. Pero si después de estar sentado en una mesa en donde hemos tenido 11 coincidencias, y reitero que fueron 11 coincidencias, porque así es la verdad, esos son los hechos, y sale después de eso a decir, no, es que en este punto que debía ir a una mesa técnica, porque es un tema tremendamente complejo, no lo vamos a analizar en este momento y no hemos recibido una respuesta inmediata únicamente en la línea que yo estoy planteando. Es decir, únicamente aceptar el congelamiento sin ninguna posibilidad de decir nada más. Eso no es un diálogo, eso es una imposición. Y estamos hablando de diálogo. Los diálogos permiten consensos y hay que hacer sesiones de ambos lados. Y ante no es aceptar la imposición del otro. En ese contexto, es decir, que ustedes lo vean como una imposición, la CONAIE diciéndoles congelan o si no que mesa técnica porque no vamos a poder sentarnos sobre esas bases en las que no podemos llegar a un acuerdo finalmente si no hay consensos. ¿Qué le preocupa al país? Cuidado, y 1 de octubre del 2019 y unas movilizaciones, y pregunto sobre eso, ¿qué tan preparado está el gobierno para que no ocurra lo que ya pasó? Y no me refiero al derecho legítimo que tiene la ciudadanía de salir a protestar, de quejarse, de rechazar, como ocurrió en ese entonces, pero no el que se puedan aprovechar, que es distinto, lo que quieren tornar un rechazo o una protesta en una manifestación violenta con otros fines. Octubre del año 2019 es la peor experiencia que los quiteños hemos vivido en los últimos 20 años. La peor experiencia.
Esa fue una experiencia de exactamente lo contrario de lo que significa una política de encuentro, una política de diálogo, una política de acuerdos, una política de consensos. Eso es lo peor que le pudo haber sucedido a la ciudad de Quito y lo peor que le sucedió al país. ¿Por qué razón? Porque detrás de esa manifestación, que incluyó hechos de violencia, que no fueron hechos desde el gobierno del presidente Moreno, sino que fueron hechos por los manifestantes, extralimitándose y pasando por encima de la ley, sometiendo al pueblo de Quito a un sistema de terror durante 11 días continuos, quemando edificios de carácter público. O sea, esa es una experiencia que el pueblo ecuatoriano y los quiteños no queremos que se vuelva a repetir. De manera que, si es que esa es la intención, el gobierno asumirá la defensa de la ciudad y no permitirá que eso suceda. Quiero creer que eso no es lo que va a suceder. Quisiera pensar que debemos tener un octubre que no sea un octubre negro, como fue el octubre del año 2019, sino que sea un octubre de paz, un octubre de tranquilidad, un octubre de armonía, un octubre de diálogo, un octubre de encuentro. Y esa es la línea del gobierno nacional. El paso previo, ministra, para eso es que se puedan concretar también esos diálogos donde haya espacio. Cuando ellos insisten, me refiero desde la oposición, a que no han habido esos diálogos, esos canales abiertos aún, y ustedes insisten de su lado que se han puesto todos los mecanismos, que las líneas han estado abiertas sobre eso. ¿Qué hay detrás de ello? ¿Hay una intención ya de la oposición de su cabeza? Me refiero como ministra de Gobierno. Bueno, usted sabe que un ministro de gobierno es imposible, pero ciertamente esperaría, digamos, que más bien se camine dentro de esa línea, porque cambiar un ministro por otro no va a cambiar la línea de la política del gobierno nacional. Entonces no creo que ese sea un ejercicio apropiado. De mi parte, yo en este momento lo que el gobierno está haciendo a través de este ministro es esperar lo que fue dicho por el ingeniero Issa al final de la reunión, que tendrían una asamblea, que en esa asamblea se discutiría la posibilidad de las mesas técnicas, que incluye la mesa técnica del tratamiento de los combustibles, y que ellos nos enviarían por escrito la indicación de cuáles eran los representantes de la CONAIE que estarían presentes en cada una de las mesas de diálogo con los representantes del gobierno nacional. En este momento estoy esperando que esa lista llegue para instalar las mesas técnicas, Estefi. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Estefi.